Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir la palabra de Dios, y gracias por cada uno de ustedes que saca un poco de su tiempo para estar conectado en las redes y tener un tiempo para escuchar una palabra de reflexión de esperanza. En esta hora quiero compartir en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra y la alabanza por este tiempo tan especial que tú nos permites, Señor, poder compartir tu palabra. Gracias, Señor. Oro para que esta palabra, Dios, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por la cual tú la envías, Señor. Y oro para que cada oidor, Padre, no sea un oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra, Señor. Que esta palabra produzca en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si preguntáramos en esta hora cuántos aman a Dios, ciertamente todos diríamos amén. Mire, si hay un hombre en la Biblia que dio testimonio, hablo de Saulo de Tarso. Cuando antes de su conversión, dice la Biblia que era un hombre celoso de las cosas de Dios. Tanto así que en su ignorancia él pensaba que amaba a Dios. Y iba por las regiones, iba por las aldeas, persiguiendo a los cristianos, a los que profesaban el nombre de Cristo, y los apresaba y los asesinaba. La Biblia dice que el día que mataron a Esteban, ahí estaba Saulo de Tarso. Pero Saulo decía, yo amo a Dios, porque él pensaba que lo que él hacía agradaba a Dios. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, ahí llega la interrogante, ¿cómo sé yo que amo a Dios? Quiero leerle también en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. Me gusta este pasaje porque habla de Dios es amor. Escuche bien. Amados, Primera de Juan 4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Vio que no es fácil decir yo amo a Dios. Me gusta esa parte, dice, el que dice que ama a Dios tiene que amar a su hermano. Porque no es posible que usted diga que ama a Dios, o digamos que amamos a Dios a quien no hemos visto, y no amamos a nuestro hermano a quien hemos visto. Entonces, este versículo Romanos 8 aplica a los que aman a Dios. También el Evangelio de Juan habla de que si yo amo a Dios, tengo que guardar sus mandamientos. Si yo amo a Dios, tengo que permanecer en su palabra. Si yo amo a Dios, tengo que vivir conforme a su palabra. Porque no es decir amo a Dios por decirlo, sino que esta palabra tiene que hacerse viva en nuestra vida. Para que entonces, cuando miramos el versículo Romanos 8, 28, podamos decir ciertamente, yo amo a Dios. Ahora bien, este versículo aborda temas relacionados con la fe, la vida cristiana y nuestra relación con Dios. Y si lo vemos, vamos a aplicarlo a la vida de José. José, el hijo de Jacob. Dice la Biblia que en el libro de Génesis que José tuvo un sueño y se lo contó a su padre. Se lo contó a su hermano. Y por causa de este sueño y por causa también de que Jacob le hizo una túnica a José, sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Qué hicieron sus hermanos? Un día salieron al campo y agarraron a José y le quitaron la túnica y lo tiraron a una cisterna. Gracias a Dios que la cisterna estaba vacía. Se pusieron ahí a comer. En eso que estaban comiendo venía una caravana. Y alguien dijo, ¿para qué vamos a dejar que se muera en la cisterna? Mejor vendámoslos. Y sacaron a José de la cisterna y lo vendieron. José fue llevado esclavo y vendido a Potifar como esclavo. No fue fácil, por eso le estoy narrando la vida de José, porque al final vamos a ver que en José se cumplió esta palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, porque esto es conforme al propósito con el que fuimos llamados. Dice la Biblia que estando José en casa de Potifar, la esposa de Potifar se le insinuó, le atentó, y de tal manera que a causa de esto fue llevado preso injustamente. Estuvo preso, estando allá en la cárcel preso,
dice que cayó también preso el copero y el panadero, y José le reveló, los dos soñaron y José le reveló su sueño, y así como José le dijo, a cada uno le aconteció. Uno fue muerto por causa del sueño y otro fue restaurado a su puesto nuevamente. José le dijo, no te olvides. Y pasó el tiempo, el hombre se olvidó, pero Dios no se olvida, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Por eso es que Dios, lo que Dios pide es que nosotros le amemos a Él. Le amemos a Él, tenemos que venir a Él, tenemos que entregarle nuestro corazón a Él. Tenemos que creer en su palabra y vivir conforme a su palabra. Y dice la Biblia que en José probó su amor y su fidelidad a Dios, porque Dios va a demandar. Eso no es decirlo de boca solamente, Dios va a demandar de nosotros, de cada uno de nosotros, que tenemos que demostrar que ciertamente amamos a Dios. Y dice la Biblia que José mostró una lealtad constante a pesar de enfrentar dificultades, porque déjeme decirle que en este camino tendremos dificultades, situaciones se van a levantar, porque recuerde que esto no es un camino de rosa, tenemos un enemigo, tenemos un enemigo adentro y un enemigo afuera. Nuestro enemigo afuera es el diablo, Satanás, y nuestro enemigo adentro es nuestra carne. Tenemos que luchar, y estas circunstancias, estas situaciones se van a levantar en contra nuestra, pero dice la Biblia que José se mantuvo fiel. Su lealtad no fue negociada, y aunque pasó de una situación que parecía mala a otra peor, él se mantenía creyéndole a Dios, porque es importante que por encima de todas las cosas nosotros amemos a Dios con ese amor que sobrepasa todo entendimiento. El hombre natural no lo puede entender. Por eso es que esta palabra aplica para los que han aceptado a Cristo como su Salvador, porque ese amor de Dios viene a nuestra vida. Y el hombre que ahora, que ayer era un pecador como Saulo de Tarso, el día así, cuando recibió a Cristo, que se le presentó en el camino, ese hombre que era un perseguidor de la iglesia, ahora viene a ser un hombre que ama a Dios. Por eso, hermano, amigo, usted que me escucha, sepa que usted y yo tenemos que demostrar que amamos a Dios, pero no en ignorancia, porque Saulo amaba a Dios, pero en su ignorancia, no le había conocido. No fue hasta que Cristo se le presenta en el camino cuando Saulo entiende de que lo que estaba haciendo no era bueno, porque Dios anhela una forma de que usted y yo lo amemos a Él. Por eso es que José, hablando de José, tuvo dificultades, tuvo situaciones, pero su amor no cambió, porque él estaba en el propósito de Dios, y usted y yo estamos en el propósito de Dios, y solo Dios espera de usted y de mí que usted, que no le ha reconocido como su Señor, se postre y lo reconozca como su Salvador, porque la Biblia dice que al que viene a Él, Él no le echa fuera. Y dice que a todos los que lo reciben, que reciben a Cristo como su Salvador, Dios le da la potestad de que sean llamados hijos de Dios. Usted quiere llamarse hijo de Dios, usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Dice la Biblia que José amó a Dios y su fidelidad fue constante, aunque enfrentó diferentes circunstancias, pero cuando usted siente ese amor por Dios, ese amor no lo hace variar. Por eso es que
La Biblia dice, Hijo mío, entrégame tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice la Biblia que fue encarcelado injustamente y todo esto, pero estaba en el propósito. Cuando usted es confrontado y es probado y la dificultad viene y usted avanza y sigue en el propósito, dice la Biblia que entonces eso que está sucediendo, esa circunstancia que usted está viviendo, eso es lo que Dios va a usar para mostrar su poder. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas, por eso es que me gusta de todas las cosas, no importa, porque solamente creemos que Dios se mueve en las cosas, en las bendiciones. Dios se mueve en la dificultad, Dios se mueve en los problemas, Dios se mueve en la angustia, Dios se mueve en la necesidad. En cualquier situación que usted y yo estemos pasando, ahí es que Dios quiere mostrar su gloria. Y vemos que, y eso incluye su experiencia. Todo lo que vivió, que fue como esclavo, que fue en la casa de Potifar, allá era el que se encargaba de administrar la casa. Todo eso era la experiencia que Dios le estaba proveyendo a José, a ese José que estaba esclavo, pero Dios tenía un plan. Y así como Dios tiene un plan para ti y para mí, y pareciera que lo que está sucediendo es malo, no, es malo ante nuestros ojos, pero para Dios el plan de Dios no es malo, porque eso Dios lo usó en su momento Dios lo usó en la vida de José. Eso que él era el que se encargaba de la casa de Potifar. Cuando llegó a la cárcel, dice la Biblia también que en la cárcel lo pusieron, le entregaban la llave, porque todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Y de tal manera dice la Biblia que por toda esa circunstancia contribuyeron a la formación del carácter de José y se estaba realizando el plan divino. Por eso digo que todas las cosas le ayudan a bien, hermano, amigo, usted que me escucha, si está pasando por una situación difícil, si está confrontando un problema, si está en medio de una necesidad, eso, si tú amas a Dios, si tu corazón está confiado en Dios, eso Dios lo va a usar para bien. Eso Dios lo va a usar para bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso que pareciera que, mire, cuando Satanás, el diablo, con el permiso del Señor, de Dios, Jesús fue llevado a la cruz. El diablo pensó, lo derroté, lo vencí. Míralo allí donde está en la cruz. Pero eso que parecía, y la madre, los discípulos, todos lo miraban como diciendo, míralo, ahí vino a acabar nuestro maestro. Pero para Dios no, había un plan. Desde el huerto del Edén había un plan que Dios tenía en la vida de Jesús. Y eso que parecía que era, no, eso es lo que Dios usó para salvarnos a todos. Porque era por medio de Jesús y morir en la cruz y derramar su sangre como Dios podía salvar a la humanidad. El diablo se sorprendió cuando Cristo resucitó al tercer día, porque él pensó que iba a quedar en una tumba, pero la tumba está vacía, porque el Cristo que había muerto ahora ha resucitado. Por eso, mire, la vida de José nos enseña tantas cosas que usted y yo tenemos que saber, que al final de la historia de José podemos ver, podemos entender que si Dios no hace eso, mire, el plan que Dios tenía para Israel, que eso era lo que no sabía Satanás, eso era lo que no sabía el enemigo, el diablo, que el plan que Dios tenía para Israel estaba en el corazón de José. Si José hubiera claudicado, si José se hubiera vuelto atrás, mire, qué historia diferente hubiera sido para Israel. Pero Dios sabía que Dios podía, así como Dios sabe que puede contigo
contigo, conmigo, con cualquiera que lo ame a Él de verdad. Dios puede llevar a cabo el plan que Él tiene para ti, para tu familia, pero porque no solamente fue un plan para José, fue un plan para la salvación de José y su familia, porque si José no se hubiera adelantado a Egipto cuando vino la necesidad, vino el hambre, vino la situación, ellos tuvieron que emigrar a Egipto y ahí estaba el plan cumplido de Dios, porque ahora José no estaba en la cárcel, ahora José, el que había pasado por situaciones, no estaba en un calabozo, Dios lo había puesto de segundo de Faraón. Y los hermanos reconocieron y José también fue confrontado por Dios y José entendió, esto no fue cosa de hombre, no fueron mis hermanos, fue el plan divino de Dios, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito. Yo sé que si tú me estás escuchando en esta hora es porque Dios tiene un propósito contigo. Quizás tú no lo ves ahora, José no lo entendía. José no entendió cómo su hermano que él lo amaba tanto lo vendieron como esclavo, no lo entendía. Quizás tú no lo entiendas, no entiendas la situación que estás pasando, pero que tu corazón no mengues ese amor, ahora fíncalo, agárrate de Dios, ámalo más, no importa, vas a cruzar al otro lado. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y Dios mostró en la vida de José que vale la pena amar a Dios. Porque mire, aún en medio de la circunstancia difícil que tuvo José, Dios siempre estuvo con él. Y Dios siempre va a estar contigo, aunque tú veas que la situación no es contraria. Mire, vea que la situación no va por donde tú quieras que vayas. Pero hay un plan, detrás de todo eso Dios tiene un plan. Dios no se ha olvidado, ni se olvidó, porque en su momento, cuando fue el momento justo, el copero se acordó. El faraón tuvo un sueño, no hubo quien se lo revelara y el copero dijo, allá en la cárcel había un joven que me reveló y así como digo, en el sueño sucedió. Mándelo a llamar. Mire, el día menos pensado, José fue sacado del calabozo y fue llevado delante de la presencia del faraón, porque era el momento. Dios no llega tarde, porque si Dios lo hubiera hecho cuando José quería, porque José le dijo al copero, cuando estés allá, acuérdate que revelé el sueño, pero Dios no llega tarde, Dios llega en el momento justo. Dios está allí contigo, Dios estuvo allí con José y no lo abandonó, porque Él ha dicho, no te dejaré, ni te desampararé, ni te abandonaré, estaré allí contigo. Y cuando fuere el momento necesario, ahí Dios se va a manifestar. Dios se manifestó en la vida de José, de tal manera que le reveló el sueño al faraón y el faraón le dijo, ¿y qué tengo que hacer? Si viene una hambruna, una sequía, ¿qué hago? Bueno, búsquese a alguien que tú mismo eres José. Y mire, José de la cárcel a segundo de Faraón. Dice, aquí no hay más nadie, excepto yo. De aquí no hay más nadie que tenga el mando que José. Y Dios quiere hacerlo contigo, como lo hizo con José, quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Dios, todo lo que Dios demandó de José es que lo amara. Ama a los que aman a Dios. Por eso, que ese corazón no te traicione, el corazón no traiciona muchas veces, pero enséñale a tu corazón a amar a Dios, enséñale, entrégame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Y como dice, ámalo con toda tu fuerza, ama al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu energía, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con todo, entrega, que Dios sepa que tú lo amas. ¿Cómo Dios va a saber que tú lo amas? Cuando tú amas a tu prójimo, dice la Biblia. En esto conocemos que amamos a Dios cuando usted ama a su hermano,
ama a su amigo, ama a su compañero, ama a los que están alrededor suyo, porque ese es el amor de Dios. Pues tenemos que primero amar a lo que vemos para después poder decir, yo amo a Dios que no he visto. Entonces, hermano, amigo, quiero decirte en esta hora, Dios está buscando a alguien que lo ame. Eso es todo lo que Dios quiere. Todo lo que Dios necesita es alguien que lo ame para Él mostrar su gloria, para Él mostrar su poder y para Dios poder cumplir su plan, su propósito. Dios busca a alguien que lo ame, alguien que se atreva a amar a Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cada hombre o mujer que Dios usó, cumplió un propósito de Dios, era un hombre o una mujer que amaba a Dios. Tienes que amar, tenemos que amar a Dios. Tenemos que demostrar con nuestro hecho, con nuestro acto, con nuestras palabras, con nuestra vida que amamos a Dios. Y entonces veremos cómo Dios cumplirá su propósito en nosotros. Porque esto es conforme al plan, al propósito de los que son llamados. Déjame decirte para terminar, usted y yo somos llamados de Dios. Usted es un llamado, usted es un hombre o una mujer que fue llamado para cumplir un propósito en esta vida, en esta tierra. Ni usted ni yo vinimos por casualidad. Estamos aquí porque Dios tiene un plan. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Dios te bendiga.